Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Después de las fiestas de Navidad, volvemos a abrir las puertas al Club de las Miss Experiencia para recibir a una nueva socia. Primero saludamos a Chema Rodríguez. Chema, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal los días de fiestas? ¿Te han servido para descansar un poquito? Bueno, tú, vamos a ver, yo vivo en un pueblecito de la provincia de Cádiz. Ahora mismo estoy en el estudio de la cadena SER en la ciudad de Cádiz mirando por la ventana. Claro, es que tú no necesitas que sean vacaciones. Un mar hoy gris y un poco embravecido, pero maravilloso. Tú ves que yo tengo derecho a no estar descansado. No tienes derecho a la vida. No tienes derecho a la vida. A no venir con fuerzas a trabajar. A ver, cuéntanos, ¿quién es nuestra primera Miss de este 2026? Pues mira, pues la mujer que abre el espectáculo este año, pues es ni más ni menos que la primera mujer finalista olímpica española en cualquier disciplina deportiva. Toma ya. Ella se llama Paz Corominas y estamos hablando del año 68 en México, que bueno, hizo historia al colarse en una final de natación y quizás pues, ella no era consciente en ese momento de lo que se suponía. Y hoy, de hecho, con el boom del deporte femenino, pues puede parecer que eso es cualquier cosa, ¿no? Porque hoy tenemos... No, pero entonces no lo era. En aquel entonces eso era un auténtico milagro, ¿no? Claro. Y los éxitos de las deportistas de hoy, pues la verdad es que no se entenderían sin mujeres como Paz, porque además ella, pues como eran las cosas en aquel tiempo, pues no pudo disfrutar mucho de aquello, se retiró por decisión propia, pues se retiró muy joven, ahora nos contará por qué, ¿no? Pero se retiró muy joven, se puso a estudiar económicas y la vida la llevó por otros caminos, ¿no? Aunque nunca ha dejado de hacer deporte, tiene 73 años, sigue nadando, pero lo que más me gusta, lo que más me llama la atención, el otro día hablando con ella por teléfono me contaba que todos los años se iba con unas amigas a esquiar y que todas sus amigas podrían ser protagonistas de nuestro club de Miss Experiencia. Porque todas son más o menos de la misma edad, ¿no? Todas son de la misma cuerda. Paz, muy buenos días. Hola, buenos días. Paz, aquí estoy. ¿Cómo es ese grupo de amigas? Porque debéis de ser todo un espectáculo en las pistas, perdona. Bueno, pues todas buenas esquiadoras, ¿eh? Sí. Sí, somos un poco un espectáculo. De todas formas, cuando vamos a sitios... más altos, más complicados, como los Alpes, siempre cogemos un guía. Vale. Un guía que nos abre pista. Pero somos buenas esquiadoras todas nosotras. ¿Se cambia de manera de esquiar con los años? Lo digo porque es verdad que con los años dan más miedo las lesiones y porque las lesiones tienen una cura diferente. ¿Se esquía de otra manera, Paz? Pues sí, es que de otra manera, sobre todo el equipo que llevas, ¿no? Ya los esquís miden 30 centímetros menos de los que teníamos antes, o 40, porque teníamos esquís de 1,90 y ahora miden unos 60 o quizás menos. Los equipos de los anoraks son mucho mejores, ¿no? ¿Y vais con más cuidado vosotras? Sí, nosotras no vamos estáis con tan más locas cuidado. como cuando erais jóvenes. Hay un par que van locas, que siempre... No tenéis miedo a una cadera rota ni nada de eso, ¿no? No, pero este año con las avalanchas tienen que ir con mucho cuidado. Oye, vale. Que ha habido muchas avalanchas y esto es muy complicado, muy difícil. ¿Y dónde vais habitualmente? Porque tengo entendido que no es a La Molina, por ejemplo. No, bueno, hemos ido a La Molina muchísimos años. Ya, pero bueno, ahora no. Ahora no. Andorra también muchísimos años. No, ahora desde hace 15 años vamos juntas y cada año intentamos escoger un sitio diferente. De todas formas, ya nos hemos quedado con con el lugar que más nos gusta, que es la parte de las Dolomitas italianas. Y allí ya vamos a un hotelito que ya nos conocen y tenemos al guía que nos espera. Qué bien, qué planazo. Yo me imagino ese guía Esto es un planazo. Sí, me imagino ese guía contando en la cena de Navidad en su casa, estoy esperando a las mujeres de más de 70 años. Ahora No, es que además nos quiere mucho, nos quiere mucho, quiere decir que... Y nos conoce muy bien, Tú ya nos pone las primeras, las que van mejor van primera, nosotras otras vamos un poquito de atrás. Yo la verdad es que he cogido un poquito de miedo. Un poquito de miedo, no, las rodillas. Claro. Las rodillas. Claro. Y de esto, estábamos hablando de eso, de tu afición por el esquí, además de este grupo de mujeres maravilloso con el que vais, pero destacaba antes, Chema, el que fueras la primera mujer que llegó a una final de cualquier disciplina deportiva, la primera mujer española en México. Fue en natación. ¿Tú cómo acabaste en una piscina?
y no acabaste bajando Mira, las pistas de esquí. La verdad es que yo aprendí a nadar sola con mi padre, ¿no? Y acabé en una piscina gracias a la escuela. Iba a una escuela, puedo decir el nombre, Sí, Betania Patmos de Barcelona. Era una escuela avanzada, una escuela que siempre veía un poquito más allá. En los meses de mayo, junio íbamos a la piscina de Montjuïc, una piscina de 50 metros que actualmente no existe porque construyeron la piscina maravillosa de saltos para los Juegos Olímpicos, y allí íbamos los sábados y teníamos un entrenador, y allí empezamos a nadar, y al final de la temporada o del cursillo hacíamos una pequeña prueba, y destaqué pero por mucho. Entonces pues la familia, mi padre, que era un industrial de Sabadell, se puso en contacto con el presidente del Club Natación Sabadell, que el Club Natación era el club pionero en aquel momento, ¿no? Sí. Yo tenía 12 años y ahí a los 12 años empecé a entrenar. ¿Y cómo era ese entrenamiento? Porque ahora, cuando uno piensa en un deportista de élite, piensa en una vida dedicada al entrenamiento. Sí. Entonces, ¿cómo era? A ver, los primeros años, el entrenamiento, en el primer año ya fui campeona de España. O sea que, y era un entrenamiento, iba 3 veces a la semana, o sea que íbamos todas las hermanas juntas, porque somos 6 hermanos, 3 chicas, las mayores, íbamos juntas, mi madre nos acompañaba, y allí hacíamos unos entrenamientos pues de hora y cuarto, como mucho. Pero como ya fui destacando, entonces ya me encontré dentro de lo que era la natación de, entre comillas, alta competición en aquel momento, ¿no? Sí. Y ya tuve que ser mucho más rigurosa en el entrenamiento, y ya, por ejemplo, empecé en septiembre, pues ya en verano, el próximo verano ya tenía que ir a entrenar cada día. Eran entrenos más sencillos. ¿Y México fueron tus primeros Juegos Olímpicos? Sí, mis primeros y mis únicos. Y mis únicos, porque en México pues tenía 16 años y yo dejé la natación a los 18 años, fíjate tú. Muy joven, porque no había en aquel momento las ayudas que hay actualmente a los deportistas de élite. No había. Y entonces pues empecé la carrera universitaria, vi que aquello era imposible, y entonces dejé la carrera, abandoné la universidad y me fui 6 meses a los Estados Unidos, que entonces también era un tema así como muy extraño, ¿no? Sí. Y ahí estuve. Solo por curiosidad, ¿cuántas mujeres hay en el equipo olímpico de natación española en México 68? Mira, en México íbamos 124 deportistas, ¿vale? De los cuales 122 eran hombres y 2 mujeres éramos las deportistas, las 2 de natación. Las 2 nadadoras. Las no nadadoras, sí. Y yo creo que en los Juegos Olímpicos anteriores, que fueron los de Tokio, fueron más, porque fueron algunas gimnastas. Es que entonces no había equipos, no había deportes de equipo para mujeres. Sí. No había ni baloncesto, ni balonmano, ni vóley. Sí. Y entonces éramos individuales, éramos deportistas individuales, en este caso en la natación. Me estabas contando antes, Paz, que fuiste a Estados Unidos, pero ¿fuiste para prepararte para natación o para qué fuiste a Estados Unidos? Sí, mira, una vez ya fui a los Juegos Olímpicos de México, que tenía 16 años, súper joven, ya me dirás, súper. Pues entonces, claro, continué nadando aquí 1 año, pero el segundo año ya vi que venían los campeonatos de Europa de natación, que los hacían en Barcelona, quería estar bien preparada y... claro, dentro del equipo no veía la motivación suficiente para hacer un entrenamiento riguroso. Sí. Quise hacer un entrenamiento riguroso. Y a través de un amigo mío, Santiago Esteva, otro nadador que estaba en la Universidad de Bloomington, Indiana, me puso en contacto con ellos y pude estar 6 meses en los Estados Unidos con el
casi mejor entrenador que había en aquel momento, que era Doc Kunzelman. Y allí, como curioso, estuve nadando con los mejores nadadores del mundo, porque yo compartía piscina con Mark Spitz, no sé si... Vamos, sí, hombre, claro. Tenemos aquí los dos una edad como para recordar a Mark Spitz. ¿Verdad? Actualmente tiene el pelo blanco, que lo he conocido y tiene el pelo blanco. Otros no tenemos. Sí. Sí. Y otros nadadores, y bueno, me dejaron ir allí, estar 6 meses. ¿Y por qué no te quedaste después en Estados Unidos? Porque a lo mejor, no sé si has pensado alguna vez, ¿no? Que si te hubieras quedado allí, tu carrera deportiva hubiera sido otra. Mira, la verdad es que empecé la carrera, vi que volví a empezar la carrera, porque claro, abandoné la carrera, y entonces cuando volví de Estados Unidos y cuando participé aquí en Barcelona en el año 70, en los campeonatos de Europa, fue el año que inauguraron la gran piscina Picornell, que se ha utilizado en otros campeonatos, en Juegos Olímpicos, etcétera. Pues ya dije, ya basta, se acabó, no tenía ninguna atadura. Dije, basta, se acabó. Era duro, porque nosotros ya empezábamos a hacer entrenamientos duros. Yeah. Y tampoco teníamos los profesionales al lado nuestro que nos ayudaran. O sea, el entrenador era la base de todo. Era el dietista, el fisioterapeuta, el psicólogo, el entrenador, y entonces, bueno, era una persona polivalente. Tú cuando ves ahora, Paz, una deportista de élite, claro, con todo el equipo que conforman o que rodean a los deportistas de élite, debes pensar, jolín, si esto lo hubiera tenido yo, ¿no? No, desde luego que sí, desde luego. Claro. Y además veo a unas chicas con unos tipazos tan impresionantes. Antes, la verdad, que las grandes nadadoras, las alemanas del este, ¿no? Que eran las que estaban en aquel momento, pues eran unas personas musculadas, cuadradas. No, ahora nada, ahora son altas, delgadas, con unas piernas larguísimas, los brazos larguísimos, porque combinan muy bien todos los entrenamientos, claro. El entrenamiento de fuerza y el entrenamiento normal. Y la dieta y todo y absolutamente. Dieta. Entonces, ¿acabaste la carrera de económicas y a qué te dedicaste? Bueno, me casé muy joven. Me casé muy joven, pero seguí trabajando. Yo estuve un año con mi marido en Estados Unidos otra vez, porque él es médico y se fue a trabajar un año en un hospital americano. Sí. Y cuando volví allí, mira, yo hice económicas, y entonces allí entré en el departamento de contabilidad y finanzas del hospital. Sí. Y cuando volví, hice un máster de administración hospitalaria. Ajá. Y entonces estuve trabajando bastantes años en una consultoría hospitalaria, de hospitales. Luego me puse por mi cuenta haciendo consultoría hospitalaria con una amiga mía. Sí. Varias cosas he hecho. Siempre vinculado a la gestión sanitaria. Bastante. Luego también tuve una época vinculada a la gestión patrimonial, a la banca privada. Bueno, un poco. Pero nunca has dejado el deporte, nunca he dejado el deporte. Claro. No, la verdad es que no. ¿Y eso de dónde te venía? ¿De tu familia? ¿Era muy deportista? Pues yo creo que sí. La familia de mi padre era muy deportista, porque una hermana de mi padre, que en paz descanse, había sido campeona de España de esquí. Fíjate, vale. De ahí viene un poco lo del esquí. Vale. Sí, vale. Pero bueno, y después ella fue campeona del mundo de masters, de gente mayor, y demás, en esquí también. Lo que pasa que entonces íbamos sin casco, ¿no? Y ella, pobre, mi tía tuvo un accidente porque chocó con otra persona. Mira, esto ya es para decir que todo el mundo tiene que llevar casco. Un accidente muy fuerte con una persona y tuvo un derrame cerebral. Y al cabo de, más o menos la trataron, claro. Sí. Pero al cabo de 2 años falleció en un telesilla. Pero iba en el telesilla y ahí falleció del Claro, pero es que derrame. ahora lo miras, Paz, con perspectiva y es verdad. Se esquiaba, no a nivel profesional, a nivel aficionado, se esquiaba sin casco. Que ahora esto es una cosa que parece impensable, ¿no? Impensable, totalmente impensable. Sí. ¿Y sigues nadando, Paz, también?
Sí, sigo nadando. La verdad es que sigo nadando con más gente, en grupo. También. Esto yo creo que... ¿Mujeres o mujeres y hombres? No, mujeres y hombres. Ah, vale. Mujeres y hombres, sí. Vale. Oye, ¿y hay gente que se acuerda de ti o de aquellas pioneras que de alguna manera hay algún tipo de reconocimiento, aparte de estas entrevistas y cosas como esta? ¿Hay algo gente que se acuerde de vosotras? Sí, sí que hay gente que se acuerda de nosotras, sí. La verdad es que... A mí, desde que dejé de nadar, yo creo que los últimos 15 años es cuando me han hecho más entrevistas. Mira, para ponerte un ejemplo, un primo mío que se llama Eduardo Merino me está escribiendo ahora mismo diciéndome me acuerdo perfectamente de ella, de aquella época, de cómo salía en la prensa, es decir, sí hay un recuerdo de ti. Sí. Bueno, en México, cuando estuvimos en México, recibimos cantidad de cartas de admiradores. Esto también es impensable ahora. Cartas, pero cartas físicas, Cartas físicas de admiradores. De admiradores que os escribían. Que nos escribían, sí. Qué bueno. Dime una última cosa, Paz, que me queda medio minutito solo. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres que van cumpliendo años y no se mueven, no quieren hacer nada, no piensan que el ejercicio es para la gente joven? ¿Tú qué les dirías? A ver, yo les diría que es básico, vale la pena hacer ejercicio. Pero si no tienen ganas de hacerlo sola, lo más importante es que lo hagan con otras personas, porque tú te contagias un poco de quien tienes al lado, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a nadar por la mañana y hay chicas de 50 años que están nadando conmigo, de 50 a 55, que, claro, tienen unos cuerpos mucho mejores que yo. Pero pienso... Qué bien suena eso de chicas de 50 años, Sí, es verdad. Sí, pero lo importante es también, ya no solo el deporte, sino la relación que puedas establecer incluso, ¿no? Exacto, la relación que establecemos, porque aparte de solamente nadar, pues mira, mañana, por ejemplo, nos vamos a la apertura de la copa de este año de travesías. Sí. Y nos vamos luego a cenar. Una cosa luego lleva a la otra. Hacemos desayunos, exacto, una cosa lleva a la otra. Paz, para mí ha sido un honor conocerte y hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias. Vale, a ti, a vosotros. Un beso bien grande. Un beso, adiós. Chema, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.